escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No
escuches al desconfiado que te dice, yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen, no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice, no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen, no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen, no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice, yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen, no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice, no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Hoy tenemos visita en Cúcuta. El ministro de Justicia. Estuvieron toda la mañana trabajando. Habían citado una rueda de prensa a las 10:30, pero la rueda de prensa fue pasada a la 1:00 de la tarde ya. Estuvo el gobernador, el alcalde, representante de la policía y el ministro trabajando. Tema principal, el sistema carcelario. ¿Cómo lo van a solucionar? Igual que lo que se dijo en el foro de migración que hubo, es importante un trabajo de la nación, el departamento y el municipio. Dice que construir cárceles nuevas, sí, que hay que conseguir los terrenos, que los municipios están donando los terrenos y entonces el Estado mancomunado, articulado con la gobernación y los municipios pueden empezar a construir las nuevas cárceles, pero que como hay que solucionar algo que es inmediato, entonces es muy bueno construir alas o áreas nuevas dentro de los lugares que ya están establecidos, porque ahí se puede aprovechar todo, ¿no? Se pueden aprovechar todos los sistemas de agua, alcantarillado, de luz, e incluso sirve con la infraestructura de seguridad. Pero vamos a escuchar directamente al ministro para que él nos cuente cuáles son todas esas expectativas que él traía, más todo lo que pudo articular con el señor alcalde de Cúcuta y con el gobernador Silvano Serrano.
Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al señor gobernador del norte de Santander, a nuestro alcalde de acá de Cúcuta, nos acompaña Mayor General Mariano Botero Coy y Andrés Díaz, nuestro director de la USPEC. Y efectivamente hemos venido acá a la ciudad de Cúcuta para verificar el problema de hacinamiento que hay acá. Esta cárcel tiene capacidad aproximadamente para 2.800 internos. Infortunadamente hay aproximadamente 3.300. Las URIs que tienen acá tienen capacidad aproximadamente para 112 internos y tienen más de 700 acá. Razón por la cual el hacinamiento está bastante desbordado. Desde ya les quiero decir, como le dijo el señor presidente de la República en días pasados, que la obligación de los alcaldes y gobernadores es frente a los sindicados de nuestro país. Eso lo dice el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 65 del 93. De modo que nosotros no tenemos la intención de delegarle todo a los alcaldes o gobernadores, sino que estamos aquí como gobierno nacional para poder darle solución a una problemática que no es solamente del municipio ni del departamento en el cual nos encontramos, es una problemática a nivel nacional. Incluso ayer hablábamos con un país vecino como Brasil, y desde luego presenta hacinamientos mucho mayores a este país. Pero cuando llegué acá como ministro de Justicia, teníamos un 54.5% de hacinamiento. Hoy lo llevamos en el 21.3%. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con el decreto del gobierno nacional, a raíz de COVID-19, y hablando con todos los jueces y magistrados de nuestro país, hemos logrado entrar como a concientizarlos, sin meternos desde luego en la autonomía que cada uno maneja, pero sí hay que persuadirlos para que nos quitemos la idea de que esto es un país carcelero. Aquí nosotros pedimos cárcel por cualquier delito que se cometa, por pequeño que sea. Y no tienen en cuenta de que los 132 establecimientos de orden nacional o ERON tienen capacidad aproximadamente para 82.000 internos. Y tenemos, entre establecimientos carcelarios y URIs, más de 120.000 internos al día de hoy, 7 de abril. Entonces, en días pasados, estuve con el ministro del Interior, con Daniel Palacio, estuvimos con el presidente de la República en Puerto Gaitán, y lanzamos el proyecto de crear 10 cárceles transitorias de orden nacional, y se destinó unos recursos de 40.000 millones de pesos. La idea cuál es, que los otros 40.000 millones de pesos sean puestos por los alcaldes o gobernadores. Eso es el todos ponen. Pero no podemos dejarle una responsabilidad solamente al gobierno nacional. Esa es nuestra labor principal que estamos nosotros cumpliendo. Y vamos por eso a todos los territorios más vulnerables. Esta zona fronteriza nos llama mucho la atención, porque presenta índices de violencia mayúsculos en comparación con otras partes del territorio nacional. Lo del COVID, el general más adelante le va a explicar. Tenemos buenas noticias frente al COVID, está controlado. Y el 60% de los mayores de 60 años, 60%, ya están vacunados aquí en este departamento. De modo que estamos haciendo una labor que me parece a mí que es muy buena por parte del señor presidente de la República. Venimos de reunirnos con los internos. Esto no es electorero. Pocas veces un ministro se mete a las instalaciones carcelarias, pero nosotros lo hacemos precisamente para no cuestionar a ningún interno, porque nadie está exento de caer en una cárcel. Pero tienen que tener dignidad. Y dignidad de una persona de estas que tenga dónde dormir, que tenga la alimentación. Quedé impresionado la cantidad de internos que tienen derecho a la libertad. Y yo no sé, no quiero prejuzgar a nadie si es por un capricho o qué, pero estamos tardando demasiado en dar la libertad a estos internos. Nadie tiene por qué estar ni un segundo de su vida privado ilegalmente de su libertad como un derecho fundamental sagrado que todos tenemos después de la vida. Me preocupa eso, por eso nos vamos a reunir más adelante con los jueces de ejecución de penal, qué es lo que está pasando, porque nos preocupa las demandas que instauren en contra del Estado, precisamente frente a una privación que es injusta de la libertad, lo que más nos angustia a nosotros como Estado también. Señorita, no sé cómo es el orden. Muchas gracias. Sí. ¿Me gusta hacer un punto de información? ¿Tipo de información al respecto? Sí, lo que te decía hace un momento, en todo el país hemos vacunado 2.914 internos
que pasan de 60 años. Y aquí en este departamento ya llevamos el 66%. Repito, son mayores de 60 años. Es la estadística que tenemos actualmente. Está la fase 2. No, tu pregunta es muy buena. Imagínense que hace poco miré una estadística por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Imagínense ustedes que en Colombia han asesinado en un interregno de 2 años 1.800 venezolanos. Es decir, infortunadamente, nosotros como gobierno nacional nunca estamos de acuerdo con ese tipo de violencia, pero el colombiano es territorial y por eso se presentan ese índice de violencias en nuestro país. Segundo, lo que queremos nosotros decirles a ustedes es que el gobierno nacional tiene las puertas abiertas para que el alcalde y el gobernador, ahora que estamos acá, me hagan una propuesta y nos digan a nosotros cómo nos van a contribuir económicamente. ¿Para qué? Para nosotros poder construir otra cárcel o pensar en la ampliación, que ahora el doctor Andrés les puede explicar aparte si da capacidad o no para ampliarla. Nosotros somos partidarios, entre el periodista que me acaba de preguntar, de trabajar con los modulares. ¿Qué son los modulares? Hacer una especie de carceleta, el término está bien dicho, que es ampliar la cárcel si ella da la capacidad para ello. 170 internos caben allí en un modular de estos y tiene un costo aproximado de 7.000 millones de pesos. Esta la podríamos construir nosotros aproximadamente entre 10 a 11 meses. Es la forma más práctica, ¿por qué? Porque ya los servicios públicos están instalados, ya el POT está allí, no es sino ampliarla como lo venimos haciendo en varias cárceles. Ejemplo, Bosque en Barranquilla, ejemplo, la de Santa Marta, ejemplo, la de Itagüí, entre otras. Entonces, repito, sí necesitamos la contribución necesariamente de los alcaldes y gobernadores, para eso es el fondo. A mí me encantaría que Cúcuta fuera pionero o uno de los 10 establecimientos que vamos a construir en el país, pero es una obligación que tienen, repito, los entes territoriales. Buena pregunta. Fabio, ¿no? Fabio, mira que en días pasados recibimos una llamada del señor alcalde de Purificación Tolima. ¿Se acuerda, señor general? Un gesto tan bonito de ofrecernos 30 hectáreas. Y ya vamos a construir allí otro penal en el departamento del Tolima. ¿Qué quiere decir? Que gobernadores y alcaldes están llamando para poder hacer acuerdos con nosotros como gobierno nacional. A mí Catatumbo, que es una zona de violencia tan marcada, me interesaría mucho poder hacer un centro penitenciario allá. Pero Fabio, mencionaste un tema que yo lo vivo discutiendo en todo el país. Las estaciones de policía, las URIs, no son lugares para tener gente en forma indefinida, no es para tener condenados, son centros de reclusión temporal, no están preparados ni logística ni físicamente para ello, por eso se viven volando delincuentes de alta peligrosidad. Hago un llamado muy fuerte porque es que tenemos más de 700 internos en estaciones de policía acá y están desbordados ustedes, por eso quise venir acá. Nosotros casi no vamos a otros lugares donde no hay tanto problema como acá en Cúcuta y por eso venimos acá a ver qué solución podemos dar, pero repito, no podemos hacerlo solo, necesitamos la ayuda de los entes de acá. Entonces, vamos a ver qué propuesta nos hacen los alcaldes y gobernador de acá, a ver si finalmente lo hacemos. Yo pensaría que contactara a ver si hay la posibilidad de un lote en Catatumbo, me llamaría mucho la atención. Nosotros le aplicamos mínimo 10, 12 o 15 hectáreas. ¿Para qué? Para que no sea solamente una cárcel, sino que sea una especie de cárcel agrícola y que la gente pueda hacer la resocialización. Están regresando a las cárceles aproximadamente 30-32% de la gente que recupera la libertad. Y lo que más me preocupa, tanta gente joven, tanto futuro que tenemos. El país desde ya tiene que acostumbrarse que hay delitos menores en el cual no pueden estar allá. Ejemplo, lesiones personales. Ejemplo, hasta un maltrato se podría decir. Una asistencia alimentaria. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros tantos internos por inasistencia alimentaria porque no le dan de comer a un hijo o a una hija? Y cada interno nos cuesta 2.420.000 pesos mensuales. Entonces, tenemos que empezar, digamos, a generar una especie de choque
porque construir, como les dije, un modular lo sacamos en 10, 11 meses, pero una cárcel de estructura rígida estamos hablando de 3 o 4 años. De modo que venimos a eso, a escuchar propuestas, a ver cómo les podemos contribuir y que no están solos, aquí estamos. Mandé una delegada mía que se llama la doctora Jessica. A este momento acabamos de llegar de la cárcel de acá de Cúcuta. He hablado con varios internos y quedé bastante preocupado, a pesar de que yo no manejo mucho lo que es el derecho penal, pero uno saca unas lógicas muy importantes. Y cómo es que varios internos han presentado peticiones hace 4 o 5 meses y que han respondido si tiene derecho o no a la libertad cuando uno observa que han cumplido las 3/5 partes de la pena. Hombre, yo creo que un interno tiene derecho sagrado, como es el derecho a que le informen en qué situación está o si tiene derecho a la libertad o no. ¿Qué venimos haciendo? Aparte de mandar una delegada, como te lo acabé de mencionar, venimos hablando con los jueces de ejecución de penas, como te lo dije en la charla preliminar que tuvimos en la introducción, para que los jueces entren en razón de que tenemos que empezar, digamos, a otorgar ese tipo de libertades cuando hay lugar a ello. Nosotros en ningún momento estamos hablando de que le vamos a incursionar para que los jueces le den libertad a aquellas personas que son violadores de niños o asesinos de los mismos, o aquellas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, todo ese tipo de delitos execrables. Nosotros estamos hablando de situaciones que son muy distintas, porque tenemos un hacinamiento muy alto en el país. Te abro la parte de derechos humanos y luego el señor general te va a hablar, que es el director general del IMPEC, sobre esa otra parte. Mira, en todo el país vivo hablando precisamente la parte de los derechos humanos. Nosotros, como un país que está desde luego vinculado a todo el sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, y también desde luego todo nuestro ordenamiento constitucional, lo que nos interesa es que los internos tengan un buen sistema en materia de derechos humanos. Lo que te dije al comienzo, nosotros no venimos a cuestionar ni a indagar el delito que cometió, porque esta gente tiene derecho a la alimentación, y el doctor Andrés Díaz, que está aquí a mi derecha también, pudo escuchar a varios internos, los cuales se han quejado de la alimentación. En días pasados estuve en Puente Aranda y salí bastante deprimido y muy triste de ver la comida en descomposición, pero gracias a esta labor humanitaria que vimos haciendo, ya hoy en día podemos decir que la comida en los centros penitenciarios de nuestro país ha mejorado ostensiblemente. Igualmente la dormida también. Bajar uno tantos puntos de porcentaje del hacinamiento en nuestro país es un gran logro y seguimos trabajando de la mano con ello. Imagínense que solamente en el país, al día de hoy, tenemos 21.744 internos en las estaciones de policía. Y aparte de que nuestra fuerza pública, en cabeza de la policía, los tiene que capturar, estamos destinando más de 3.000 policías para que los entren a vigilar. Es crítica la situación. Señor general, la otra pregunta. Fabián, sí, miren, como usted bien sabe, el tema de la pandemia nos ha golpeado a todos. Las cárceles no han sido ajenas a este evento catastrófico. Durante un año tuvimos unos picos elevados frente a ello del comportamiento del COVID. Frente a ello tomamos unas medidas en conjunto con el Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, y con base en ello estipulamos un protocolo. Ese protocolo hoy se está aplicando, que es la circular 021, que se emitió el pasado mes de marzo, precisamente para garantizar no solo la salud de las personas privadas de la libertad, en su parte emocional, sino en su parte física. Y con ello se dio el protocolo para que se activaran las visitas. Pero ese protocolo hoy se viene aplicando. En Cúcuta se está aplicando. De hecho, en este momento tenemos 60 personas que están privadas de la libertad, pero que tienen el derecho de las 72 horas, hoy lo están haciendo. Una vez terminen esas 72 horas, ellos se someten a los procesos de aislamiento correspondientes en las zonas de aislamiento determinadas. Allí durarán 15 días y posteriormente pasan a patio. Igual está sucediendo con las personas que han recibido la visita de sus familiares. Siempre lo hemos tenido en cuenta, nos demoramos un poco teniendo en cuenta el comportamiento del virus. Pienso que hemos logrado controlarlo y bajo ese importante circular, pues estamos trabajando.
pero siempre garantizando la integridad y la vida de estas personas privadas de la libertad y los hombres y mujeres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Precisamente me han dado una buena noticia que el señor alcalde de acá de Cúcuta nos van a continuación en la reunión ahora abrir un espacio, lo que llamamos nosotros Casa Libertad. Y nosotros como gobierno nacional estamos dispuestos a escucharlos porque todo eso tiene que ver con los pospenados. La gente que termina la pena, ¿qué se pone a hacer? Por eso nuestra labor es que venimos en cada que vamos a cada departamento, hablamos mucho de la palabra resocialización. Y es normal, si una persona está en el ocio, si una persona no tiene nada que hacer, desde luego vuelve a reincidir nuevamente en la misma conducta o delictual que traía. Razón por la cual es importante. Estamos pasando un momento muy difícil por lo del COVID, como ustedes lo saben, y Cúcuta no es ajeno a ello. Pero decirles que los empresarios tienen también que empezar a trabajar de la mano con todos los reclusos en Colombia. El señor Mayor General Mariano Botero maneja lo que se llama Libera, que es muy importante dentro del IMPEC, porque es donde los productos que los internos hacen, los sacamos al mercado para que los puedan vender. Ahora, hay cárceles que nosotros soñamos con ellos, como les dije ahora, que siquiera tuvieran 15 o 20 hectáreas, como funciona la de Acacias en el Meta. A uno le da una emoción muy grande ver que esta gente que le falta 6, 8 meses, un año para terminar la pena, los tengamos en campo abierto y escasamente un custodio o un guardián del IMPEC entra, digamos, a ponerles cuidado. Pero la lógica nos ha enseñado, si a alguien le faltan pocos meses para terminar su pena, no va a ser tan ingenuo de quererse escapar. Ellos quieren, la verdad, muchos estudiar, trabajar. Ahí es donde nosotros necesitamos que donde esté cada establecimiento de estos, entremos a mirar cómo los entramos a reactivar para que puedan hacer algo y no volver nuevamente en esa conducta delictual. Lo que les dije ahora, tanta gente joven y en el país por acceso carnal violento contra niñas, niños o adolescentes y asesinos de niños, más de 15.500 que infortunadamente no tienen beneficios por ellos. Pero ¿qué es lo que el país, en cabeza del señor Presidente de la República, y que ya radicamos el proyecto de ley de cadena perpetua, en el cual a los 25 años será una pena revisable, pero no para que él obtenga la libertad. La libertad la obtendría si hay derecho a ello después de que un comité lo vente a analizar 50 o 60 años después. Mis queridos, eso fue lo que nos contó el ministro hoy, ¿no? Pero, en mi opinión, eso de acuerdo con todo, con excepción de escarcelar a los que están por alimentos, porque grave eso. La única forma de que muchas veces algunos señores que están viendo las cuotas alimentarias se pongan al día es la posibilidad de ir a prisión. Es triste, no debía ser así, pero esa es una realidad. Y gran parte de los problemas sociales que nosotros tenemos radica en la paternidad irresponsable. En esos papás que dejan solas a las mamás y las mamás tienen que trabajar un montón para poder sostener la casa y los niños jugando en la calle o los adolescentes en malos pasos, y muchas veces los adolescentes se ven presionados psicológicamente de ver las necesidades de la casa, entonces entran a trabajar, donde les dan trabajo, pues en cosas ilegales, ¿no? Y las mamás, con toda esa pobreza, con toda esa escasez, entonces se hacen las de las vistas gordas cuando los hijos empiezan a aparecer con dinero que no correspondía a que ellos tuviesen, o con aparatos, con una licuadora, con cosas, con elementos o dinero que no corresponde que ellos tengan. Entonces, no, ese es el único pedazo. Me parece buscar descongestionar las cárceles, importantísimo, sobre todo ese tema. De hecho, en Magazine Informativo Vivo Consciente hicimos un programa el año pasado donde hablamos bastante de ese tema. Estuvo aquí el abogado de derechos humanos que siempre nos acompaña y lo hicimos con él. Es muy importante la descongestión de las cárceles, sobre todo personas que ya cumplieron las penas y están todavía en reclusión. Pero lo que son
temas de violadores y eso, como lo dice el ministro, no, eso no se puede negociar, ¿no? Y lo otro que tampoco se puede negociar es la gente que está por alimentos, porque si no vamos a tener un problema todavía más grave. Bueno, queridos, vamos con la siguiente noticia. Hoy por fin volvimos a entrar a la gobernación y por fin volvimos a entrar a la asamblea, que en todo el año no habíamos podido entrar, y el año pasado pues yo entré como 2 o 3 veces, pero con todas las restricciones que hay para entrar, y uno comprende la situación, pero hoy entramos porque estábamos ahí en el parqueadero de los Naranjos esperando que salieran el ministro, el gobernador y el alcalde y el director del INPEC para la rueda de prensa que teníamos pendiente. Entonces, como se demoraron en llegar, pues nosotros aprovechamos y algunos entramos a la asamblea. Justo estaba entrando a la asamblea cuando en ese momento tenía la palabra Juan Carlos García Herreros y estaban hablando pues el tema era que la asamblea iba a hablar con alguien del Ministerio de Minas, pero alguien que tuviera representación, que pueda tomar decisiones, ¿no? No pueden mandar a un delegado que no toma decisiones allí y que no se puede comprometer. Pero él hablaba de la asignación de volumen máximo de combustible líquido derivados del petróleo, que están excluidos del IVA y exentos de aranceles e impuestos nacionales a la gasolina y a la CPM, en los municipios reconocidos como zonas de frontera. Entonces, vamos a escuchar a Juan Carlos García Herreros, lo que él manifestaba a la mesa principal hoy allá en la asamblea. A mí me parece que esto le falta un componente, doctora Luis. Nosotros tenemos una gran debilidad de competitividad, que eso hace que haya este desempleo y por lo tanto muchas actividades ilícitas o informales por lo menos. Yo creo que una de nuestras grandes tragedias es la falta de gas natural, vehicular por supuesto, e industrial. Esta ha sido una gran limitante para el desarrollo del norte de Santander, independientemente de cualquier situación de difícil condición, de la coca del Catatumbo, de esta Venezuela trastornada totalmente. Pero oigo aquí al doctor Mario decir que hay 6.000 taxis en Cúcuta y hay 8.000 en la área metropolitana y tal vez 10.000 en el departamento. Y transporte público. Ese es un componente que mejoraría las condiciones de demanda de gasolina. Por eso usted habla de 41 a 31 la diferencia con respecto al país del consumo de gasolina, cuando el de diésel es muy similar. Quiere decir que ahí está la diferencia. Todos los demás ciudades tienen gas natural. Es increíble que nosotros no tengamos interconexión de gas natural con el país, cuando hemos sido productores históricos. Que no haya exploración y exploración en nuestro departamento es una condición muy triste para una economía frágil como la colombiana, que hoy vive unas condiciones realmente lamentables, producto de la pandemia por supuesto, y de condiciones históricas. Entonces, me parece que es una buena opción que el gas natural pueda surtir al transporte público, por lo menos, de combustible, y eso bajaría la presión sobre la gasolina. No tengo muy claro que haya ese contrabando hacia Venezuela. Evidentemente que los cultivos ilícitos en el Catatumbo deben consumir una porción y no es desconocido para nadie. Entonces me parece que ahí puede haber una cosa interesante. Es también verdad que en el precio, en la estructura de precios de la gasolina o el combustible, hay un costo de cesión donde se recaudan 106 pesos por galón en esta estructura de precios vigente en la actualidad, que dicen de una cifra descomunal. Podría invertirse esa cifra en el desarrollo de consumo de gas natural en el norte de Santander y en algún otro departamento que así lo amerite. Me parece muy interesante este tema. Hay una red de distribución bastante importante hoy, muy moderna por fortuna,
que puede ayudarnos a solucionar este problema y a bajar la presión sobre la gasolina en estas zonas de frontera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos, eso fue lo que el diputado Juan Carlos García Herrero estaba comentando o comentó hoy en la Asamblea Departamental. La segunda del día, operación militar dejó un muerto y 4 capturados del Clan del Golfo en Cúcuta. Los militares sostuvieron un combate en el corregimiento de Palmarito. Los esfuerzos de un grupo especializado de la 30ª Brigada del Ejército están concentrados en debilitar y acabar con la estructura armada ilegal del Clan del Golfo, conocida como la Autodefensa Gaitanista de Colombia, que delinque en la zona rural de Cúcuta y en la frontera con Venezuela, disputándose el poder criminal con el Ejército de Liberación Nacional y una parte de los rastrojos que no les salió corriendo, o sea, que no huyó. Recientemente, en la vereda Monteverde del corregimiento de Palmarito, los militares sostuvieron un combate contra estas estructuras, lo que dejó como resultado a uno de los presuntos integrantes de esta banda criminal muerto y otros 4 detenidos, entre estos a una mujer. Las labores de inteligencia militar que fueron recopilando los investigadores en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía permitieron ubicar un punto de esta organización que se dedica a la extorsión a los dueños de fincas arroceras y palmicultores, así como a los contrabandistas que frecuentan la zona de frontera. No obstante, este grupo armado también se disputó el control del narcotráfico, lo que convierte a esta zona en un blanco apetecido por los grupos armados ilegales para llenar sus arcas a través de estos negocios, que cada vez generan una cadena criminal, homicidios y más pobreza y más miserias. Las informaciones que han aportado algunos de los integrantes de los rastrojos y el Clan del Golfo a las autoridades ha permitido que las acciones militares no se detengan contra estas organizaciones en la zona de frontera. Cuando los militares tuvieron la ubicación de este sitio, de inmediato alistaron un operativo contrarreloj, ya que tenían la información de que los miembros de esta estructura pretendían trasladarse a otro lugar, por lo que tenían que adelantarse de manera sigilosa y oportuna al objetivo. Muy bien por nuestro glorioso ejército de Colombia. La tercera del día. Hay el cadáver de una mujer luego de la balacera en La Parada. Residentes del sector reportaron disparos sobre la medianoche. Tenemos este lamentable hecho, un enfrentamiento entre los grupos delincuenciales del ELN y el Tren de Aragua. Ese enfrentamiento dejó como resultado una persona fallecida y otra herida. En estos momentos fueron momentos pues también de tragedia. Nosotros aquí llamaron varias personas de esa zona de Villarosario pues a contarnos, ¿no? La gente siempre nos está buscando los periodistas para informarnos y el tema era Esperanza, se armó una balacera. Bueno, complicado esos temas que tenemos que vivir en estos momentos poco fáciles de seguridad, ¿no? En los hechos capturaron a los culpables, expresó general Oscar Moreno, comandante de la MECU. La cuarta del día. La cepa brasilera ya estaría aquí en el norte de Santander. Aunque las IPS habilitadas tienen capacidad para inmunizar, en muchos casos hasta 1,000 personas al día, algunas solo alcanzan el 10%, porque la gente no acude a las vacunas. Lo que estábamos hablando ayer. El Instituto Nacional de Salud determinará si se trata de la variante brasilera británica o sudafricana. Lo que al principio fue solo un tema que prendió las alarmas, el registro de 35 casos de COVID-19 que reportan la variante N501Y hacen pensar a los organismos de salud que podría estar circulando una nueva cepa de la enfermedad en el norte de Santander sin que se sepa hasta el momento si se trata de la brasilera, británica o sudafricana.
Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud, le dice que ha recibido el reporte de 35 casos, con algunos de estos pacientes confirmados con esa variante en unidades de ciudades de cuidados intensivos UCI y otros en hospitalización, explicando que será el estudio secuencial genómico por parte del Instituto Nacional de Salud el que diga qué clase de variante es. Los científicos ya han determinado que las variantes N501Y es la mutación más importante de la cepa británica del SARS-CoV-2, de la que se tuvo noticias en septiembre del 2020 relacionada con mayor transmisibilidad. El gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, ya había anunciado que en el último puesto de mando unificado, el pasado lunes, se analizaron 5 casos que se identifican con posibles cepas diferentes a las que hay en el país. Se conoció que uno de esos casos corresponde a una señora mayor de 80 años, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Otros 2 casos se registraron en Ocaña y 2 en Cúcuta, entre estos un menor de 14 años. Al menos 2 de estos pacientes estuvieron en UCI, pero evolucionaron favorablemente de acuerdo con lo reportado. Todos ellos buscan estrategias en Colombia y hasta ahora solo la variante P1, es decir, la brasilera, está presente en el país, dicen, pero acá en la frontera nos está pasando otra cosa. Admitieron, sin embargo, que es muy importante que la gente entienda que la existencia de una u otra variante no modifica en absoluto las medidas de prevención. Cualquier virus muta de manera natural y el mecanismo de transmisión del COVID-19 no se modifica. Es a través de microgotículas que se esparcen por la nariz y la boca cuando se usan medidas de protección en la interacción social. Nada ha hecho nunca sospechar que en el norte de Santander haya un linaje diferente a los ya conocidos en Colombia, explicó un portavoz de la oficina de prensa de INSALUD. De todas formas, lo cierto es que nosotros siempre estamos, no solamente nosotros, ¿no? Las personas que están en las fronteras siempre están más expuestas. ¿Por qué? Porque los vecinos país pasan hacia acá y además no hay una forma de que eso se pueda controlar. Realmente en toda la rueda de prensa que se le ha hecho al gobernador, al alcalde, a todas las autoridades también, y todos lo sabemos, ¿no? Es algo que es conocido por todos. Es prácticamente imposible impedir que las personas vengan de Venezuela acá, porque tienen que comprar sus alimentos, porque tienen que ir al médico, porque se murió el uno o se murió el otro. O sea, es una situación de orden humano muy delicada. Pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, que las personas que entran de Venezuela deben tomar conciencia de que deben venir con todos los protocolos de bioseguridad. Pero uno los ve que están sin tapabocas y uno les dice, los ve en la calle y uno les dice, mire, por favor, póngase el tapabocas. Bueno, a mí todavía nadie me ha contestado feo, pero me miran feo, ¿no? Y sí he visto, presenciado que les dicen, alguien les dice, incluso un policía, por favor, pónganse los tapabocas y les meten la insultada, ¿no? Meten una regañada terrible. Entonces, debe hacerse un proceso de concientización, ¿no? En la entrada al país. Deben hacerse. Y las personas que trabajan por el tema de la trocha, quizás yo no debía estar diciendo esto porque eso es como de alguna forma, alguien puede decirme, pero estás promoviendo la legalidad. No es eso, es que uno sabe que de todas maneras se van a pasar por las trochas porque por ahí es donde están pasando. Entonces, todas esas personas que trabajan en esos negocios de pasar la gente por las trochas también debían colaborar y debían decirle a la gente que pasa. Mira, si no traes el tapabocas, no debes pasar. Tienes que venir con un tapabocas. Y los venezolanos deben ser conscientes que es un problema supremamente delicado para ellos y es un problema supremamente delicado para los colombianos, para todos. Y como decía Gustavo Mateos, un cónsul que hubo de Venezuela en Cúcuta, el que menos se echa encima es una suegra. Entonces, tenemos que ser corresponsables todos y tener mucho cuidado y no bajar las medidas de seguridad. Es que las bajamos. Yo observo que la gente llega a la casa y no se lava las manos, no se echa mínimo el alcohol, no se echa la gel. Vamos a los lugares
Hoy estaba almorzando en un restaurante de un hotel y yo veía entrar a las personas al comedor y yo me preguntaba si esas personas antes de entrar al comedor hicieron el proceso que yo hice, que me fui al baño, me rocié alcohol, me purifiqué, me lavé las manos y después volví y me eché alcohol y volví y me eché gel. Pareciera exagerado, pero no es exagerado, queridos. Ninguna medida de prevención es exagerada. Y tenemos que ser conscientes que nos tenemos que cuidar nosotros y ayudar a cuidar a los demás, porque la situación está supremamente delicada. Es muy importante. Y esa es una noticia de orden científica. No, vamos primero a seguir hablando del COVID, ¿verdad? Para pasar para la siguiente noticia, que es mejor sigamos hablando del COVID antes de pasar a esa información de orden científico. Bueno, les voy a dar otra motivación por las cuales ustedes tienen que protegerse y proteger a los suyos. Un tercio es una explicación científica, es algo que ya está comprobado que es así, porque ya tenemos más de un año de estar el COVID, entonces ya se ha hecho un estudio, se le ha hecho seguimiento a las personas que han tenido COVID y que gracias a Dios han salido adelante. El estudio científico dice que un tercio de los sobrevivientes del COVID-19 sufren una enfermedad cerebral. Hasta 1 de cada 3 personas infectadas del COVID-19 tienen síntomas neurológicos o de salud mental a más largo plazo que a corto plazo, informaron investigadores, gente que está dedicada a eso, a investigar. Encontraron que el 34% de los sobrevivientes del COVID-19 recibieron un diagnóstico de una afección neurológica o psicológica dentro de los 6 meses posteriores a la infección, según el estudio publicado este martes en la revista Lancet. El diagnóstico más común fue la ansiedad y se encontró que en el 17% de los tratados por el COVID-19, seguido de los trastornos del estado de ánimo que se encontraron en el 14% de los pacientes. Así de cerca están estas vacunas contra el COVID-19. Es importante que se muevan, que en todos los países se agilicen, que en Cúcuta se agilice la vacunación. Esta tasa aumentó progresivamente a medida que aumentaba la gravedad de las enfermedades por COVID-19. Si observamos a los pacientes que fueron hospitalizados, esa tasa aumentó el 39%, dijo Máximo Tacker, investigador clínico académico de psiquiatría en la Universidad de Oxford. Los resultados ayudan a iluminar el camino de cómo el sistema de salud debe continuar ayudando a los sobrevivientes del COVID-19, dijeron los investigadores. Nuestros resultados indican que las enfermedades cerebrales y los trastornos psiquiátricos son más comunes después del COVID-19 que después de la gripa o otra infección respiratoria, incluso cuando los pacientes se comparan por otros factores de riesgo. Ahora necesitamos ver qué sucede después de los 6 meses, agregó Tack. Ese es el estudio más grande de este tipo hasta ahora hecho e involucró los registros de salud electrónicos de más de 236,000 pacientes con COVID-19, principalmente en los Estados Unidos. Los investigadores compararon su registro con los de aquellos que experimentaron otras infecciones del tracto respiratorio durante el mismo periodo de tiempo. Observaron que las personas con COVID-19 tenían un 44% más de riesgo de padecer enfermedades neurológicas y psiquiátricas en comparación con las personas que se recuperaron de la gripa y tenían un 16% más de probabilidades de experimentar esos efectos en comparación con las personas con otras infecciones del tracto respiratorio. Aproximadamente 1 de cada 50 pacientes con COVID-19 tuvo un accidente cerebrovascular isquémico, que es un coágulo de sangre que afecta el cerebro. Sin embargo, el COVID-19 no necesariamente aumentó el riesgo de padecer
el espectro completamente de enfermedades neurológicas. 2 hallazgos negativos importantes se relacionaron con el Parkinson y el síndrome de Guillain. Esto me parece una noticia bastante delicada. Ese proceso de investigación es un trabajo sólido en un gran número de muestras de asociaciones entre el COVID-19 y complicaciones psiquiátricas y neurológicas, dijo en este comunicado este científico. Este es un tema muy importante, ya que ha habido una consternación considerable con respecto al COVID-19 como una enfermedad de orden cerebral. Mire, queridos, a las personas que nos dio el chikungunya, el verdadero chikungunya, ¿no? Porque cuando dio chikungunya alrededor de esa época, también dieron otros virus, pero el mortal era el chikungunya. Entonces había personas que tenían síntomas parecidos y que se brotaban y que les daba la fiebre y que pasaban experiencias similares a los signos del chikungunya. Pero a los que de verdad le dio chikungunya, esas personas se afectó sobre todo el aparato locomotor y el sistema nervioso central, aunque en teoría afectaba los órganos que estuviesen más delicados. Cuando empezó la epidemia del chikungunya, los médicos no sabían mucho qué hacer con él, ¿no? De hecho, yo hablé con varios médicos amigos y los pacientes llegaban a las urgencias de las clínicas y pues lo básico de una gripa porque no se sabía qué más hacer. Hasta que ya después pues los científicos empiezan a hablar con médicos de otros lugares donde se dio esa experiencia. Yo tengo un amigo que ha estado dedicado a la ciencia, aunque ahora está dedicado a meditar, pero él es un excelente investigador y un gran médico, un gran científico. Él vivió mucho tiempo en África y vivió mucho tiempo en la India. Cuando pasó lo del chikungunya, yo lo llamé, y eso que les estoy diciendo a ustedes, yo lo he repetido varias veces. De hecho, hicimos un programa, Magazine Informativo y Consciente, cuando era a las 9 de la noche. Hicimos un programa de la hora completa con él. Y por supuesto, él allá en el país donde está, estuvimos, gracias a todo este tema de la tecnología, estuvimos con él. Hicimos un programa de audio, donde él explicaba que cuando llegan esos virus, pues nadie sabe cómo tratarlos, cómo hacer, porque eran nuevos. Pero allá en África y en India, la pandemia del chikungunya fue muy grave. Es más, nos decía que el NIM, que pues realmente nosotros tenemos NIM, pero allá en India y en África, el NIM se encuentra por absolutamente todas las partes, el NONI, y no recuerdo ahora cuál, eran 3, que eso fue lo que realmente fue una forma en que ellos pudieron controlar ese tema de chikungunya. Pero él me explicaba que los efectos colaterales, la experiencia que había quedado, lo de menos era el tema del aparato locomotor, porque igual la gente, los pacientes podían seguir, si fuera con bastón, bueno, algunos se recuperaban todo su funcionamiento locomotor, pero algunos quedaban con algunas secuelas. Entonces después tenían que usar bastón. De hecho, aquí en Cúcuta, pues ustedes recuerdan, al principio cuando pasó chikungunya, uno veía a las personas caminar de lejos y uno sabía cuál había tenido chikungunya, ¿no? Por la dificultad en el aparato locomotor. Pero él nos decía que lo más grave, o sea, la experiencia que habían tenido ellos allá, cuando empezó el chikungunya en India, él estaba ahí en India, pero había alcanzado una parte del coletazo también de África, que también le había tocado eso allá. Y él decía que lo más grave eran las enfermedades en el sistema nervioso central, porque el chikungunya afectaba muchísimo el sistema nervioso central. De hecho, una de las graves problemáticas que pasaban era que las personas podían entrar en pánico. Yo tuve chikungunya y me dio ese chikungunya maluco que afectó bastante el aparato locomotor, a pesar de ser una persona que
hice mucho tiempo deportes de alto riesgo, soy vegetariana, hago yoga, medito, tengo una vida bastante saludable. Y aún así no podía entender, y de hecho por eso me contacté con él y decirle, yo sabía que le había tocado esta epidemia de chikungunya. Y eso fue lo que él nos contó. El año pasado, hablar con él es una situación de poco fácil. Pero el año pasado, él de pronto, parece, me llama, me escribe. Él me llamó para pedirme un favor de alguien en Colombia y estuvimos hablando del COVID-19. Y dice, el año pasado me dijo, igual que el tema del chikungunya, lo más delicado son los efectos colaterales que va a dejar en el sistema nervioso central, con el agravante que el tema del aislamiento social, como las personas no están acostumbrados a eso, el pánico, porque es un pánico colectivo, es un pánico que se vuelve más fuerte, no es como un monstruo que empieza a crecer, pues se vuelve más fuerte porque es un miedo colectivo que hay sobre el planeta Tierra. Dice que el efecto colateral del COVID-19 en tema de las enfermedades del sistema nervioso central y las enfermedades de orden psiquiátrico, en ninguna parte del mundo han estado contemplando esos efectos colaterales o lo están creando la estrategia de qué van a hacer con ese post. Hoy yo me encontré esta información de orden científica, por supuesto que la tomé inmediatamente porque la información pues ya la conozco, porque este científico me la dijo a mí, pero hay que esperar que cada país viva su experiencia y empiecen a hacer esas investigaciones. Claro, ya tenemos más de un año, entonces ya podemos hablar de cuáles han sido los efectos colaterales en todas las poblaciones, ¿no? Incluso en las diferentes partes del mundo. Conclusión, no se exponga, mi querido, mi querida, no exponga a su familia, no exponga, es los chicos, los jóvenes, como uno cuando está a esa edad es que es el dueño del mundo, ¿no? Y le gustan los riesgos, entonces yo sé que no es fácil el aislamiento social, dígamelo a mí, no es fácil, queridos, pero mucho ojo, jóvenes, que a ustedes también les da. Y una cosa es quedar con lesiones en el sistema nervioso central a los 70, a los 80 años, y otra cosa es quedar con lesiones en el sistema nervioso central a los 20, a los 30. Mucho ojo con esa parte. Ojo, queridos míos. ¿Estamos completos, cierto? ¿Listo? Bueno, mis queridos, me excuso, empezamos tarde. Yo. No, mi equipo no es poder responsable, solamente yo. He tenido un día de mucha ocupación. Les agradezco su paciencia. Mañana nos vemos el día de la tarde. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista